Hablar de atención a la diversidad en un sistema educativo, estaremos hablando de una educación inclusiva, una escuela que se abre para atender a la diversidad de niños, a la diversidad de cómo aprenden, a la diversidad que tienen algunos niños en cuanto a algún trastorno, alguna discapacidad. Entonces, hablar de atención a la diversidad es una forma de enseñanza que abarca a todo el alumnado. Es una forma de transformar la educación en algo que tiene que atender a todos los niños por igual. Es hablar de equidad en educación. Entonces, hablar de educación inclusiva es hablar también de lo que son aquellos niños que tienen algún trastorno, algún déficit en su aprendizaje. Entonces, hoy hablaremos de aquellos niños que tienen alguna discapacidad y a veces esa discapacidad ha hecho que en las aulas de educación básica sean segregados o olvidados. Entonces, estos niños de discapacidad intelectual o motriz o que padecen algún trastorno como es del espectro autista o algún déficit de atención, son niños que requieren de una atención diferenciada, de una atención a la diversidad, pero también atender a estos niños que a veces son vulnerables, aquellos niños que tienen un canal preferentemente kinestésico. Entonces, atender la diversidad es atender a todos los niños por igual y con equidad. Es decir, las actividades que el maestro de grupo debe de realizar son actividades que debe de atender a todos, desde niños que aprenden de manera kinestésica, niños que aprenden de manera auditiva, niños que aprenden de manera visual. O también, si en ese grupo tenemos niños que tienen alguna discapacidad intelectual, el maestro tiene que trabajar algo que se llama adecuaciones curriculares. Entonces, atender la diversidad es una forma de enseñanza que va a incluir o va a ser una educación incluyente en el sentido que tiene que ser una educación para todos. En este sentido, vamos a hablar sobre atender a niños y a niñas que requieran alguna ayuda o algún apoyo, ya sea de manera más cercana, de manera más individual, pero es atender a estos niños con el mismo contenido, con el mismo aprendizaje, es decir, todos los niños en el aula deberán manejar el mismo aprendizaje esperado, aunque de diferente forma, pero sin segregar a ninguno. Entonces, esto es atender la diversidad. Tiene que ser una escuela en donde esta tiene que tener una práctica inclusiva, una política inclusiva y una cultura inclusiva. Y en este sentido, todos los maestros que se transforman en guías de aprendizaje tienen que hacer y trabajar aquellos ajustes razonables para que todos los niños puedan aprender a su ritmo. Entonces, esto es atención a la diversidad.